volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bienvenidos a nuestra semana de conferencias sobre los 12 apóstoles del Cordero. Me da tanto gozo y alegría poder estar en comunión con ustedes, compartiendo estos minutos de estudio de la palabra de Dios. Y durante toda esta semana estamos estudiando la vida y el carácter de los 12 apóstoles del Cordero. Durante el transcurso de esta semana, día tras día, iremos viendo uno de los distintos apóstoles. Iniciamos esta serie el sábado pasado con el tema que llevaba por título ¿Por qué aún no ha venido el Señor? Luego el sábado por la tarde, el tema Si otros lo lograron, yo también puedo. Y entonces el domingo estudiamos acerca de Felipe, el pragmático. Anoche lunes, Natanael, un verdadero israelita. Y esta noche nos toca hablar acerca de Tomás. Tomás, el fiel, pero el pesimista. Así que antes de ir a nuestro tema de hoy, como hacemos cada noche, voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía y luego vamos a cantar nuestro himno tema y oraremos para entonces entrar a nuestro estudio. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 263, dice: en sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente el uno del otro. Entre ellos se contaba el publicano, Leví Mateo, y el celote, Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro, el ruin Judas, Tomás, el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos, los 12 apóstoles, fueron reunidos con sus diferentes defectos de carácter, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su intermedio habían de llegar a ser coherederos con Dios, fundamentos de la iglesia cristiana, para habitar en la familia de Dios eternamente. Estamos aprendiendo cómo los apóstoles lo lograron. Y si ellos lo lograron, también tú y yo podemos, porque ellos eran hombres y mujeres al igual que tú y yo. ¿Cómo ser cual Cristo? ¿Cómo reflejar su carácter? Vamos a cantar juntos este precioso himno. ¿Cómo ser
cual Cristo. El 453. Les invito a que invoquemos la presencia de Dios antes de abrir su santo libro. Unámonos en oración en este momento. Amante Padre y Dios nuestro, a través de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, nos acercamos a ti a suplicarte que tu Espíritu Santo llene nuestra mente, fortalezca nuestra voluntad y nos enseñe tu camino. Padre, anhelamos reflejar el carácter de Cristo y por eso nos entregamos a ti, nos consagramos en esta hora. Queremos recibir de ti no solo la iluminación para entender tu mensaje, pero también la ministración de tu Espíritu Santo aplicando a nuestro corazón tu verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en sintonía, que están escuchando este mensaje en esta misma hora. Y donde quiera que ellos estén, bendícelos junto con sus seres queridos. Y Señor, para ti te pido humildemente que toques mis labios con el carbón encendido de tu altar para quitar mi culpa, para limpiar mi pecado, para que así tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mí y ser un instrumento en tus manos para compartir tu verdad. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos toca estudiar la vida y el carácter del apóstol Tomás. Y al igual que como hemos visto en los apóstoles anteriores, tanto el día de ayer con Natanael como el día anterior, el domingo, con Felipe, aparte de la lista de los 12 apóstoles que está mencionada en Mateo capítulo 10, repetida en Marcos capítulo 3 y en Lucas capítulo 6, y finalmente en Hechos capítulo 1, 4 veces se da la lista de los 12 apóstoles. Los que vimos ayer y antes de ayer, no supiéramos nada más de ellos, más que eran apóstoles que fueron ordenados por el Señor Jesús, pero de su personalidad, de su manera de ser, de su carácter, si no fuera por el Evangelio del apóstol Juan. Y hoy nuevamente vamos a descubrir que el que nos trae a la vida a Tomás, el que nos lo presenta como un hombre de carne y hueso, el que nos habla acerca de su manera de ser, es el apóstol Juan. Y por cierto, el nombre de Tomás está mencionado, ya les dije, después de las listas de los apóstoles en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, está mencionado en 3 ocasiones en el relato del evangelista Juan. Y de allí aprendemos algo muy interesante. Comencemos por su nombre. El nombre de Tomás en el idioma hebreo significa mellizo, mellizo, gemelo. Eso es lo que significa el nombre Tomás. Y el apóstol Juan lo menciona también en el capítulo 11 de San Juan. En el versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Ese es otro nombre de Tomás.
Dídimo. Y nuevamente en San Juan, en el capítulo 20, versículo 24, dice, pero Tomás, Juan 20, 24, uno de los 12, llamado Dídimo. 2 veces lo menciona con su segundo nombre. En realidad es el mismo nombre en 2 idiomas distintos. Tomás en hebreo quiere decir mellizo, gemelo, y en el idioma griego, dídimo es lo que significa también mellizo. Así que a lo menos sabemos que Tomás tenía un hermano y que habían nacido juntos. Era su hermano o quizás su hermana gemela. No tenemos información de quién era el hermano o la hermana melliza del apóstol Tomás. Pero es muy interesante descubrir su carácter. Y esto aflora a través de los relatos. Ahora, cuando hablamos de Tomás, si usted le pregunta a cualquier persona que sabe un poquito de la palabra de Dios y de los apóstoles, ¿cómo era Tomás? Lo primero que viene a la mente es, bueno, Tomás, el que dudaba. En inglés la expresión es doubting Thomas, el dudoso o el que dudaba, Tomás. Otra expresión que nos viene de inmediato a la mente es, no seas como Tomás, ver para creer. Y Tomás está relacionado íntimamente con la duda. Hoy vamos a aprender que si bien Tomás tenía defectos de carácter, realmente sí expresaba duda en cierta medida, pero no como Felipe. A Felipe aprendimos ayer, era el dudoso que hasta Jesús lo probó por su falta de fe. Vamos a aprender hoy que si bien Tomás dudó, no solamente él dudó, todos los apóstoles dudaron. ¿Saben de dónde viene esto de que ver para creer y que Tomás era el que siempre dudaba? Viene de la última vez que aparece Tomás en la historia, en el libro de Juan y en el capítulo 20, dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. De aquí viene la fama de Tomás, de ser el incrédulo, de ser el que dudó, porque ya los demás apóstoles habían visto al Señor Jesús. Pero él no, y él dijo, si yo no lo veo, si no meto mi mano en la señal de los clavos, si no meto mi dedo en las llagas y mi mano en su costado donde estuvo la lanza, no creeré. Y luego Jesús le dice en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En cierta manera Jesús lo reprende amablemente, porque me viste, Tomás, creíste. De allí viene la frase ver para creer, como Tomás. Pero hoy vamos a aprender un poquito más del carácter de Tomás, de su vida y de su lealtad y su amor para con el Señor Jesucristo. Ya leímos, antes de iniciar nuestro tema,
La cita del deseado de toda la gente es la página 263, donde dice, Tomás el fiel. Fíjense cómo le llama la mensajera del Señor, Tomás el fiel, aunque tímido y temeroso, miedoso. Yo le puse por título a nuestro tema sobre Tomás, Tomás el pesimista, porque era muchas veces negativo en su manera de hablar. Pero no le puedo llamar el dudoso Tomás o el dubitoso Tomás, porque su duda se transformó en fe. Vamos entonces a estudiar un poquito acerca de Tomás el fiel. La primera vez que aparece el relato de Tomás, donde él aflora como persona, está en la historia de cuando Jesús se dirigía a Betania para visitar a Marta, a María, quienes habían perdido a su hermano Lázaro. Y claro, terminó en la resurrección de Lázaro. Vamos a San Juan capítulo 11. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo en uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. La aldea de Betania era realmente las partes de afuera de Jerusalén, fuera del muro, la colina que está enfrente a Jerusalén, nomás cruzando el torrente de Cedrón, se llama el Monte de los Olivos. Y en la ladera opuesta, en la bajada, después que uno sube y baja, allí está la aldea de Betania. Era una aldea donde vivía la mayoría de los sacerdotes, porque es el lugar más cercano al templo. Y como los sacerdotes servían en el templo, pues escogieron ese barrio de la ciudad de Jerusalén, la aldea de Betania, para poder vivir y estar cerca del lugar de su trabajo. Sigo leyendo la historia. Versículo 3. Lázaro está enfermo. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Versículo 4. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Su amigo Lázaro está enfermo. Sus hermanas mandan a llamar a Jesús, que había sanado a tantos enfermos, y ahora que lo necesitaban lo mandan a llamar, y en lugar de dirigirse rápidamente Jesús a donde estaba su amigo Lázaro enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. 8. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Fíjense que esta conversación donde los discípulos tratan de disuadir a Jesús de que vaya a Judea, es porque ya había un complot. Es más, ya los judíos
habían tratado de matar a Jesús más de una vez. Si ustedes se fijan en el capítulo 10, ya las cosas estaban calientes contra Jesús y ya los dirigentes judíos habían tratado de quitarle la vida más de una vez. En el capítulo 10 dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. El apedreamiento era para quitar la vida, no era solamente para echarlo del lugar, porque lo consideraban blasfemo y la Biblia decía que el que blasfemaba era digno de muerte. Y eso lo pueden leer en los versículos anteriores. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, y por eso lo querían apedrear, porque se hacía igual a Dios, diciendo que Dios era su Padre. Jesús les dice, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Esa era la segunda vez. Y un poquito más adelante, en el versículo 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue, versículo 40, de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando con Juan, y se quedó allí. Los discípulos entendieron de que Jesús se había ido de Jerusalén para evitar que lo siguieran persiguiendo. La persecución era grave y todos estaban contentos de estar lejos del lugar del epicentro de los hechos donde habían tratado de quitarle la vida. Jesús se había ido lejos, al otro lado del Jordán, a donde había estado primero bautizando Juan, y allí se quedó. Los discípulos dijeron, bueno, qué bueno, porque corremos peligro. Nuestro maestro corre peligro. Ya han tratado varias veces de echarle mano y de prenderlo. Pero miren cómo sigue la historia. Versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Esto es Juan 11, versículo 11. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro. Imagínense Jesús decir esto, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Entonces Tomás, y acá aparece nuestro apóstol. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, el mellizo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. De aquí saco yo la idea de que Tomás era bastante negativo. Lo único que pudo pensar es la muerte. Se imaginó lo peor. Si vamos de vuelta, pues lo van a matar. Y nos van a matar a nosotros también.
Ahora, allí muestra un poquito el carácter de Tomás. Siempre veía el lado negativo de las cosas. Era pesimista. Pero no solamente esto. En esta misma historia está la otra cualidad. Y a veces parece increíble que estas dos cualidades existan en la misma persona. También este texto muestra la fidelidad de Tomás hacia Jesús. Fíjense otra vez lo que dice el versículo 16. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos estaban asustados. Jesús mismo se había ido al otro lado del Jordán para evitar que le echaran mano. Los discípulos trataron de disuadirle de que fuera para allá. Señor, te andaban buscando apedrearte y matarte allá en Judea, ¿y quieres ir otra vez allá? Pero cuando Tomás vio que el Señor estaba decidido a ir hacia allá y no para menos, su amigo Lázaro había muerto. Al ver la decisión de regresar a Jerusalén, a Judea, ahora el tímido, el miedoso Tomás muestra el otro lado de su carácter. Se transforma o no se transforma, sino muestra su lealtad a Jesús. No lo vamos a dejar ir solo. Y les dice a los discípulos, vamos también nosotros. La parte negativa es para que muramos con él. Ahí se ve el pesimismo de él. Pero también se ve su lealtad. Está dispuesto a ir con Jesús hasta donde sea. No importa que esto le cueste aún su propia vida. Es decir, Tomás es un hombre fiel a su maestro. Es un hombre que está dispuesto aún a morir con el Señor. Esto me muestra su lealtad, me muestra el amor que tenía para con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Jesús les dijo, un poquito más adelante, a los discípulos, me van a abandonar todos? Pedro dijo, los demás te abandonarán, pero yo no. Señor, estoy dispuesto a ir a la muerte, pero no negarte. Una cosa es decirlo de palabras, como Pedro, que era rápido para hablar. Pero la pura verdad es que él dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Si es necesario ir a la misma muerte, iré contigo, pero no te negaré. E hizo exactamente lo que dijo que no iba a hacer. Ese era Pedro, el impulsivo, el que hablaba sin pensar. Pero Tomás no solamente dijo, estoy dispuesto a ir contigo, Señor, a donde sea, pero tomó la decisión y fue. Y fue con el Señor Jesús y hasta animó a los demás discípulos, vamos también nosotros con Él, para que muramos con Él, si es necesario. Esto me habla de un apóstol fiel, de un apóstol leal, de un apóstol que estuvo dispuesto a acompañar a Jesús a lo que fuera. Qué bonito es ver esto. La mensajera del Señor comenta con respecto a Tomás. Dice, Tomás no podía ver para su maestro, esto es también en el deseado de todas las gentes, allí, justamente en la historia
de Juan capítulo 11, en la página 486 del Deseado. Dice, Tomás no podía ver para su maestro otra cosa que la muerte, si iba a Judea. Pero ya, porque ya lo habían tratado de matar varias veces. Y por eso los discípulos entendían que Jesús se había ido al otro lado del Jordán para proteger su vida y también para que ellos estuvieran más seguros. Pero miren lo que dice aquí. Y saben, podemos llamarle pesimista a Tomás. Pero no estaba muy equivocado, ¿eh? No era que todo lo veía negativo. La prueba de eso fue que ya estaban a la sombra de la cruz. Y Jesús mismo había anunciado su muerte. Y la prueba de que había que tener temor y de que eran fundados esos temores es que finalmente, después de la resurrección de Lázaro, estamos en el capítulo 11, si vamos ahora al capítulo 12, vean que no eran infundados los temores de Tomás. Dice en el capítulo 12, en el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí, vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Es decir, acordaron matar a Jesús porque el testimonio era tan grande, pero quitarle la vida también a Lázaro. Porque por medio del testimonio de la resurrección de Lázaro, dice el versículo 11, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban de lo que les decían sus dirigentes y estaban dispuestos a seguir al Señor Jesús. Así que era cierto, lo querían matar y acordaron quitarle la vida y unos días más tarde se la quitaron. Volviendo ahora a Tomás. Tomás era miedoso, pero no menos que los demás discípulos. Tomás veía las cosas negativas, hablaba de la muerte, pensaba que iban todos a morir allá, pero no era porque no había razones. Sin embargo, Tomás era fiel, estaba dispuesto a seguir a Jesús, su amado Maestro, hasta la misma muerte. Vemos otra característica del carácter de Tomás. La próxima vez que él aparece en la historia está en el capítulo 14 y esto es la conversación en la velada de la última cena con el Señor Jesús. Y recuerden, todas las veces que aflora Tomás como individuo están en el libro de Juan. Si no tuviéramos el Evangelio de Juan, no sabríamos nada de Felipe, no sabríamos nada de Bartolomé o Natanael, más que sus nombres y que eran apóstoles. No supiéramos nada de Tomás. Gracias al Evangelio de Juan, se nos lo presenta con todas sus características. En Juan capítulo 14, Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos, han terminado la cena. Judas ya se ha levantado de la cena y fue a hacer el trato para vender al Señor Jesús, o a cerrar más bien el trato que ya había hecho antes. Jesús pasa estas últimas horas con sus discípulos, sus últimos momentos juntos antes de su crucifixión. Y tenía tantas cosas que decirles. Les expresa que no les quedaba mucho tiempo juntos. Los discípulos se entristecieron por esto.
en el capítulo 13, en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco más. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús les anuncia su partida. En el versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Fíjense que el que pregunta en este caso es Simón Pedro. Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. No una vez ni dos, 3 veces. Por eso les decía que Pedro es el que se ofrece poner su vida por el Señor, pero no lo hace, a lo menos en esa ocasión. Al final le tocó dar su vida por el Maestro y no se echó para atrás. Pero ya hablaremos de Pedro más adelante. Pero con respecto a Tomás sí estuvo dispuesto y fue con Jesús y animó, como leímos en el deseado de todas las gentes. Vamos, dice, Tomás fortaleció su ánimo y le dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Dice o termina diciendo la cita, conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús. Querían lograr su muerte, pero este propósito no había tenido éxito hasta entonces, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido. Durante ese tiempo Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales, y aún en las regiones de Judea donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno, porque aún su hora no había llegado. Ahora, en este otro episodio, la muerte de Jesús está a la vuelta de la esquina. Es más, ese mismo día, porque lo que estamos leyendo sucedió un jueves por la noche, que según la manera de contar los días para los judíos, ya era las primeras horas del viernes, el día de la muerte de Jesús. Estaban sentados a la mesa, Jesús les dice, me voy, y ustedes no pueden venir conmigo. Y Pedro dijo, Señor, te quiero seguir ahora. Y Jesús les dijo, no puedes venir ahora, me seguirás después. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y Jesús entonces le anuncia su negación. Pero ahora Jesús trata de confortarlo. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, no estén tristes, no estén turbados. Creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces vienen las palabras que conocemos de memoria, las podemos repetir. La gran promesa de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os haya preparado lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis
a dónde voy y sabéis el camino. Ahora fíjense, Jesús quita la mente de ellos y también la de Tomás, que era bastante negativo su manera de pensar, en su muerte para ponerla en su retorno, cuando Él venga otra vez a buscarlos y a llevarlos con Él. Les habla de las moradas que están en el cielo. Les habla de que van a estar juntos para siempre. Jesús los reconforta con palabras de gozo, de alegría. La manera como Jesús lo dijo traía paz al corazón. No se turbe vuestro corazón, no estén tristes. Y les habla de las moradas donde Él los va a llevar a vivir eternamente con Él. Y todavía les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero parece que Tomás no escuchó bien, o si escuchó, estaba ofuscado. El saber que Jesús se iba y que Él no lo podía seguir, le trajo aprensión a su corazón. Le trajo miedo nuevamente. No quería verse separado del Señor Jesús. Y entonces dice el versículo 5, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús acaba de decirles, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero Tomás contradice las palabras del Señor Jesús en forma directa, otra vez hablando lo negativo. Jesús está hablando las cosas positivas, está hablando que va al Padre, a la casa de mi Padre, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo que no sabía dónde iba? No sabemos dónde vas. Voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. E iré y volveré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero parece que Tomás, otra vez enfocado en la parte negativa de la separación, con aprensión en su corazón le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces podemos saber el camino? Pero gracias a esa pregunta directa, porque Tomás no era que tenía duda. Le llaman el que dudaba. Y ya les expliqué por qué. Más bien Tomás no quería verse separado del Señor y era una persona muy práctica. Él quería saber exactamente cómo. Quería que se lo explicaran para poder seguir al Señor Jesús. Pero gracias a esa pregunta tenemos una de las respuestas más grandes de Jesús en todos los evangelios. Es más, una de las declaraciones más tremendas de quién es Cristo y del camino a la vida eterna fue la respuesta que Jesús le dio a Tomás. Le responde Jesús. Versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué declaración tan tremenda, Tomás. ¿Cómo que no conoces el camino? Me conoces a mí. Yo soy el camino. No tienes que buscar tú el camino. Sígueme a mí. Confía en mí.
creéis en Dios, creedme también a mí. Yo soy el camino y yo soy la verdad y también la vida. Lo que tú necesitas, Tomás, todo lo tengo yo. Y después de decir, si me conocieseis a mí, a mi Padre conoceríais, fue donde entra Felipe y él sí manifiesta la duda, diciendo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ya hablamos acerca de Felipe el domingo por la noche. Y vimos que realmente el que le faltaba la fe era a Felipe. Él sí era ver para creer. Muéstranos al Padre y nos basta. Si lo veo, entonces lo puedo creer. En el caso de Tomás, él era práctico, quería estar seguro de que sabía el camino. Y la respuesta de Jesús trajo paz al corazón de Tomás. La tercera vez que se nos presenta a Tomás en el relato bíblico, en el Evangelio de Juan, es después de la resurrección del Señor Jesús. Ahora quiero recordarles que todos los discípulos pasaron un chasco tremendo. Sufrieron un dolor inenarrable cuando Jesús perdió la vida. Ellos pensaban que Jesús iba a salvar otra vez. Hasta el mismo Judas que lo entregó pensaba que se iba a escapar como todas las veces anteriores que le habían tratado de echarle mano. Pero Jesús fue crucificado y la tristeza de los discípulos está expresada en aquellos dos que decían, pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y sin embargo lo mataron. ¿Se acuerdan que Jesús les dirige esas palabras? Están en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. ¿Qué pláticas, dice el versículo 17, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Todos los discípulos pasaron por esa terrible tristeza, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Cuando somos golpeados por la vida, cuando perdemos a un ser querido, algunos buscamos refugio en nuestra familia, en nuestras personas más cercanas. Otros nos acercamos más a Dios. Pero en el caso de Tomás, Tomás, cuando perdió al Señor, fue algo terrible para él. Recuerden que él estaba dispuesto a ir a la muerte con el Señor Jesús. Y ahora aquel a quien él tanto amaba había sido tomado de ellos. Le habían quitado la vida. El domingo de resurrección, esa mañana, Jesús se le apareció primero a María Magdalena. Las mujeres no vieron a Jesús, pero María Magdalena sí lo vio. Las mujeres vieron a los ángeles y escucharon el testimonio de que había resucitado. María Magdalena sí lo vio. Los discípulos no. Sin embargo, fueron y vieron las buenas nuevas. Ahora recuerden, decimos que Tomás era el incrédulo Tomás. Pero realmente todos eran incrédulos. Si ustedes van al Evangelio según San Marcos, después de que las mujeres habían dado testimonio de que habían visto
a los ángeles y María Magdalena de que Jesús había resucitado, dice San Marcos en el capítulo 16. Dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Así que no fue solo Tomás el incrédulo. Todos los demás discípulos no creyeron el testimonio. Habrán dicho, pobrecita María, está ofuscada. Le ha hecho tanto daño la muerte de su maestro que ya está viendo visiones, que lo vio. No le creyeron, dice. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, estos de los que estábamos leyendo ahora, que Jesús les dijo, ¿por qué están tan tristes? Y finalmente lo reconocieron al sentarse a la mesa y verle las marcas en las manos cuando iba a bendecir el pan, y salieron de vuelta corriendo al aposento alto donde estaban para darle el informe a los demás. Pero miren lo que dice el versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos les creyeron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, si volvemos a la historia del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena. Juan 20, 18. Para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero recuerden, no le creyeron a María Magdalena, que sí lo había visto. No les creyeron a las mujeres a quienes los ángeles le habían dicho que había resucitado. No le creyeron a los 2 discípulos que iban camino a Emaús y allá reconocieron al Señor y volvieron a decirles. Ahora dice el versículo 19, cuando llegó la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, es decir, lo mataron a él y luego van a seguir con nosotros. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No culpemos a Tomás de decir ver para creer. No culpemos a Tomás de que dijo, si yo no viere sus manos y sus pies, no creeré, y el costado. Todos los demás discípulos recibieron el testimonio de María Magdalena y no lo creyeron. Recibieron el testimonio de las mujeres que vieron a los ángeles y no lo creyeron. Recibieron el testimonio de los 2 discípulos que habían hablado y se habían sentado a la mesa con Jesús y luego Él se desapareció y no lo creyeron. Pero cuando Jesús les mostró que era Él y se le apareció, le mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero el versículo 24 nos da un detalle muy interesante. Pero Tomás,
uno de los 12, llamado Dídimo, el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Detengámonos por un momentito allí. No estaba con ellos. En el deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor nos dice, cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Después oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. Aquí vemos otra vez a Tomás, el apesadumbrado, el pesimista. Él veía las cosas negras a pesar de los testimonios positivos. Su alma estaba triste. La lobreguez lo arropaba. El oír a los discípulos hablar de las maravillas que habían visto, de las manifestaciones del Salvador resucitado, no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Les decía, no todos reaccionamos igual cuando perdemos un ser querido. En el caso de Tomás, él se apartó de los demás. Dice aquí, estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura y más desesperante en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. La mensajera del Señor dice aquí un poquito más adelante que Tomás, por su carácter lóbrego, se puso tan triste porque amaba al Señor. Y porque le amaba tanto, aquí está en el próximo párrafo, amaba ardientemente a su Señor. Pero su corazón estaba tan pesadumbrado que su mente no podía entender y no podía creer que realmente hubiera resucitado. Es más, se apartó por dolor. Los discípulos siguieron juntos, reunidos en el aposento alto esos días, pero Tomás no estaba con ellos. Hay personas que cuando son heridas mejor se apartan. Cuando están tristes no quieren el consuelo de nadie. Y posiblemente, la Biblia no lo dice, pero posiblemente Tomás se apartó a llorar a solas por la pérdida de su maestro. Y por eso no estaba en el aposento alto cuando Jesús resucitó. ¿Cuánto se perdió Tomás? Dice aquí, estaba tan triste y contrariado que no quería ni estar con sus propios condiscípulos. Como el caracol, se refugiaba en su propia costra. Como el perro cuando es golpeado se va a un rincón y se aparta. Tomás se apartó de los demás discípulos y siguió con su tristeza
a solas con su frustración, con su desilusión, con su decepción. Por eso estaba ausente cuando se les apareció el Señor. ¿Cuánto perdió Tomás? No pudo ver a Cristo, que había resucitado ese mismo día. No pudo oír sus palabras, no pudo abrazarlo y tocarlo como los demás que compartieron con él. No pudo ver a la verdad, la vida que Jesús le había dicho a él: yo soy la verdad, yo soy la vida. No pudo cultivar la comunión con los demás discípulos. ¿Cuánto se perdió por apartarse? Saben, hermanos, en nuestra breve jornada de la vida, ¿cuántas veces cuando nos sentimos heridos, golpeados por esta vida, cuando nos sentimos desilusionados, tristes, frustrados, nos apartamos? Y es cuando más necesitamos del compañerismo de los demás. Yo sé que no todos reaccionamos igual, pero a veces necesitamos esa mano amiga, ese brazo arriba de nuestro hombro a llorar, aunque sea con nosotros. Si nos apartamos, perdemos mucho. Perdemos fe, perdemos esperanza, perdemos la oportunidad de crecer en madurez cada vez que nos apartamos. ¿Cuántas personas, cuando pasan por un revés en la vida, en lugar de acercarse más a sus hermanos, se apartan de la iglesia? Cuando pierden un ser querido, se quedan a solas cuando pudieran recibir consuelo y ánimo de los demás compañeros de fe. Pero cuando nos apartamos de ir a adorar al Señor, de ir a su templo, perdemos tanto. Perdemos la presencia de Dios. Perdemos el perdón de Cristo, el valor para vencer la tentación, la esperanza que sonríe ante el sufrimiento, la visión que nos rescata de la desesperación. Es más, perdemos la victoria sobre la muerte misma. Todo eso perdió Tomás por apartarse de los demás. Y por eso, debido a su ausencia y a su dolor que lo abrumaba, no podía creer los informes que corrían. Los demás discípulos le decían: hemos visto al Señor. El Señor vive, está vivo. Nosotros lo vimos, vimos sus manos, sus pies, vimos su costado herido, pero él no podía creer ni siquiera esto. Varias veces esa semana, porque lo fueron a buscar, porque se encontró con ellos, repetía: si no vieren sus manos la señal de los clavos. Leámoslo. San Juan, capítulo 20, versículo 25. Le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él respondió: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora fíjense que él no dijo que no iba a creer. Él quería la demostración. Así como
en el aposento alto, en la última cena. Él quería saber cómo y quería ver claramente. Ahora nuevamente él quería tener la seguridad. Saben, hermanos, no es pecado dudar, porque eso lleva a buscar las pruebas, a buscar la demostración, a investigar. Y Tomás dudó igual que todos los demás discípulos, escuchando el testimonio de los demás. Ninguno creyó hasta que no lo vieron. La mensajera del Señor dice: no quería ver por los ojos de sus hermanos. No quería ejercer fe por el testimonio de ellos. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que la incredulidad dominase su mente y su corazón, y hasta sentía celos de que los demás lo hubieran visto y él no. Unos cuantos de los discípulos habían hecho del familiar aposento alto su morada temporal. Y cada noche se reunían todos, excepto Tomás. Pero una noche, Tomás decidió reunirse con los demás. Dice el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, pero esta vez Tomás estaba con ellos. Dice el deseado: esa noche Tomás resolvió reunirse con los demás. A pesar de su incredulidad, tenía una débil esperanza de que fuese verdad la nueva que había oído, las noticias que habían cundido. Y mientras los discípulos estaban cenando juntos, dice la mensajera del Señor, hablaban de las evidencias de que Cristo les había dado. Y hablaban de las profecías y cómo se habían cumplido en él. Y entonces, dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ah, pero no terminó allí. Versículo 27. Luego, dirigiéndose directamente a Tomás, le dijo: Tomás, ven acá. Pon aquí tu dedo y mete tu mano, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, cuando Jesús le dijo esto, estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras que Tomás había dicho. Este discípulo, acosado por la duda y ensimismado en sí mismo y en su dolor, sin embargo, él sabía, dice aquí, que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde una semana atrás, cuando estaban todos juntos y lo habían visto. No lo habían vuelto a ver nuevamente. No podían haber hablado de la incredulidad de Tomás con el Señor. Y cuando Jesús le dice en forma directa a Tomás: ven aquí, pon tu dedo, mira mis manos, acércate, métela en mi costado. Él sabía que nadie le había dicho eso al Señor. Reconoció al Señor que tenía delante de sí. Ya no quería más pruebas. Su corazón palpitaba
saltó de gozo. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjense que no dice que Tomás fue y metió el dedo en la llaga. No dice que metió su mano en el costado. Eso fue suficiente. Solamente al ver que Jesús lo conocía a él. Así como al principio vimos que Jesús le había dicho a Natanael, cuando te vi debajo de la higuera. Y Natanael, al escuchar eso, creyó y declaró, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así Tomás, cuando escuchó que Jesús conocía sus pensamientos y las palabras que le había dicho, para él fue suficiente. Ya no necesitó meter la mano ni tocar la llaga. Cayó de rodillas. Le dijo, Señor mío y Dios mío. De la duda a la más grande fe. En un momento. Porque ningún otro de los apóstoles le llamaron mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío, la más grande declaración de fe. Y Jesús aceptó este reconocimiento de Tomás, pero reprendió suavemente su incredulidad. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sigue diciendo la mensajera del Señor, la fe de Tomás habría sido mucho más grata si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo hoy en día siguiese el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de los demás. Por eso Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchos que le dan rienda suelta a la duda y que les gusta hablar de las dudas que tienen, se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda, nunca realizarán su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. La verdad es que yo le agradezco a Tomás por haber pedido las pruebas, porque esa fue una de las pruebas más grandes de la resurrección de Cristo. No solo le vieron resucitado, pero también vieron que era Dios, que conocía lo que ellos hablaban aún en secreto, que conocía aún los pensamientos y leía el alma como un libro abierto. La incredulidad de Tomás trajo la más grande prueba de fe. Los que acostumbran a mirar, dice la mensajera del Señor, el lado sombrío, así como Tomás. Los que ven el lado negativo, Tomás el pesimista. Los que se quejan y murmuran,
no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son tan esenciales como ahora, muchos se hallarán incapaces de esperar y creer. En el trato que Jesús le concedió a Tomás, el Señor nos da una lección a todos sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil. Así como tomó tiempo con Felipe para responderle, para ponerlo a prueba y ayudar a que su fe se afianzara. Así como lo hizo directamente con Tomás, así debemos tratar a aquellos que dudan. Jesús no abrumó a Tomás con reproches. No le dijo, mira lo que dijiste, Tomás. No entró en controversias con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe. Si no viera, si no metiera, no creeré. Pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. Es más, se sometió Jesús a las condiciones de Tomás. La incredulidad rara vez es vencida por la controversia. Jesús no discutió ni tampoco el reproche. Cuando discutimos, más bien la incredulidad se pone más en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero cuando se revela a Jesús en su amor y en su misericordia como el Salvador crucificado, de muchos labios que antes indiferentes mostraban duda, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Oh, que Dios nos ayude. Hay muchos como Tomás, pero también podemos aprender de él su fidelidad. Podemos aprender de él el estar dispuesto a ir con Jesús hasta el fin. Y si bien se abrumó por la falta de Jesús, leí en un comentario que decía: cuando un mellizo es separado del otro, siente la pérdida. Y la Biblia no nos habla de quién fue su hermano o su hermana melliza. Pero una cosa es cierta: Tomás amaba a Jesús y sintió fuertemente su pérdida. Pero también aprendió la lección. Termino diciéndoles, Tomás fue un tremendo misionero. Si bien la Biblia no nos cuenta los hechos, hay varios libros apócrifos que se escribieron. Uno se llama el Evangelio de Tomás, otro se llama Los Hechos de Tomás, otro se llama Los Milagros de Tomás. Ninguno de esos libros fueron inspirados y muchos de ellos quizás contienen conjeturas, son todos fraguados, se hicieron pasar como escritos por Tomás, pero no lo fueron. Pero hay algunas pruebas históricas de que Tomás fue un tremendo misionero. La historia nos relata de los primeros siglos que fue a la India, al igual como ya mencionamos a Bartolomé, que estuvo en la India. Y en la India encontraron un Nuevo Testamento, o más bien el libro de Mateo, escrito en hebreo, que había sido llevado por Tomás. Y por mucho tiempo los de la India guardaron esa reliquia.
más adelante fue destruido el lugar, pero hasta el día de hoy hay cristianos en la India que se llaman los tomasinos o los cristianos de Santo Tomás. La India es el lugar donde están los restos del apóstol Tomás. Si es cierto o no, no tenemos confirmación, pero en los libros de historia de historiadores como Eusebio y otros de los primeros siglos mencionan que Tomás también murió como mártir. Fue atravesado por una lanza, así como Jesús. Aquel que dijo, si no metiere mi mano en su costado fue atravesado por una lanza. Hasta el día de hoy, si usted va a Madras, una ciudad muy importante en la India, en las afueras, hay un monumento que recuerda el lugar donde Santo Tomás fue asesinado, dando su vida por Cristo Jesús. Él sí estuvo dispuesto a ir a la muerte y fue a la muerte con Jesús. Vamos todos con Él para que muramos con Él. Y Dios le dio el privilegio de ser copartícipe de los sufrimientos de Cristo y también en la muerte del Señor Jesús. ¿Cuánto necesitamos de esa fe de Tomás? Le llaman el dudoso Tomás y sin embargo hemos visto su fe tremenda que lo llevó a dar su vida por el Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él reavive en nosotros este deseo de servir al Señor, de creer de todo corazón. Y aun si hay dudas, saber que nuestras dudas se quitan cuando venimos a Jesús. Cuando le vemos, le contemplamos y estamos en comunión con Él, todas las dudas desaparecen. Les invito a terminar orando juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos agradecerte por el estudio de tu palabra, por la vida de estos hombres, los 12 apóstoles del Cordero, cuyos nombres quedarán inmortalizados para siempre en la ciudad eterna de Dios, los 12 cimientos. Y entre ellos estará el nombre de Tomás. Oh Señor, te pedimos que reavives en nosotros esa lealtad que tenía Tomás a su maestro, ese amor por su maestro que lo llevó aún a entregar su vida por él. Y permite, Señor, que así como Tomás, que queremos saber más, que entendamos que no es pecado dudar, porque la duda siempre lleva a investigar y la investigación trae la verdad. Qué hermoso es saber, Señor, que tú eres el camino. Como le dijiste a Tomás, tú eres la verdad y tú eres la vida eterna. Confiamos en ti y queremos servirte y serte fieles hasta el mismo fin. Despídenos con tu bendición en esta hora, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.